¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Leyendas del Deporte. Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, aquí en Yucatán, México, para toda Latinoamérica. Y bueno, hoy es el último día de la semana, último día de transmisiones por esta semana, ya listos y preparados para empezar el próximo lunes, exactamente a las 6 de la tarde, con otro nuevo invitado, invitados de lujo que siempre traemos, eh, traemos lo mejor de lo mejor, tanto nacional como internacional. Y bueno, para mí es un enorme placer poder contar con la presencia de grandes personalidades y sobre todo de grandísimos amigos, de esos amigos que realmente el fútbol los deja y apoyado aquí precisamente en Leyendas del Deporte para poderles llevar prácticamente y que conozcan su historia, que conozcan su vida, cómo son después de haber estado en sus disciplinas, en cualquiera que sea. Y bueno, para mí es un enorme placer poderles siempre llevar lo mejor de lo mejor. También antes de saludar a nuestro querido invitado del día de hoy, quiero mandarle un fuerte abrazo a mi amigo Diego Leonel Ventura, que siempre nos acompaña, siempre está acá presente. Mi querido Leonel, te mando un fuertísimo abrazo. Gracias por seguirnos, gracias por estar siempre aquí en Leyendas del Deporte y disfrutar lo que amablemente y humildemente les podemos ofrecer. Muchísimas gracias, Leonel. Y bueno, hoy estamos de plácemes. Hoy tenemos a un gran invitado de nacionalidad venezolana chilena, pero él se encuentra actualmente en Chile y para mí es un enorme placer porque cuento con su amistad. Es una bella persona, un señorón realmente de esos muy pocos que a veces deja el fútbol. Él es director técnico allá en Venezuela y ahorita radica allá en nuestra hermoso país de Chile, donde no le gusta el frío, rehuye al frío realmente. Debería yo invitarlo a venir aquí a Mérida para que sienta lo que es el calor, ese calor que de 40 grados, de donde pones un huevo en el patio de tu casa, a los 2 segundos ya lo puedes comer tranquilamente. Mi querido Francisco Núñez, qué gusto saludarte, qué gusto verte. ¿Cómo te encuentras, amigo? ¿Cómo estás, Hugo? Gracias, un placer. Se escucha, ¿no? Me imagino, sí. Claro, por supuesto. Perfecto. Gracias por tu invitación. Un placer estar contigo. Igual, poco tiempo nos conocemos, pero gran aprecio. Me parece excelente lo que estás haciendo con exfutbolistas y las entrevistas llegan ahí al hueso al jugador y se recuerdan de anécdotas. Así que interesante, siempre las veo. Así que feliz de estar aquí compartiendo contigo. No, muchísimas gracias primero por tu amistad, segundo por seguirnos aquí en Leyendas del Deporte y tercero por darnos esa oportunidad de poder dialogar contigo, de poder conocer un poco de lo que traes, de lo que tienes, de lo que has hecho durante esta carrera y todavía estás inquieto, quieres seguir revolucionando, quieres seguir evolucionando la palabra correcta y bueno, queremos escucharte, mi querido amigo. Cuéntanos cómo nace esa inquietud de poder dirigir profesionalmente. Bueno, uno tiene que ir paso a paso. ¿Cómo te nace esa idea del balompié, del fútbol, sobre todo allá en tu natal Chile y después Venezuela? Claro, bueno, nací en Chile, perdón, nací en Chile, esto nace a través de la familia, el padre también jugaba, entonces, nada, me dediqué al fútbol de pequeño y después formé parte de algunos equipos, mi carrera fue corta, no fue muy bueno, era zurdo, pero, pero nada, seguí ligado al deporte, estudié educación física, me gustaban los deportes, entonces, después de estudiar educación física, me preparé en Chile, no me preguntes por qué hizo la FIFA una universidad acá espectacular que se llama el Instituto Nacional del Fútbol, la INAF, que ojalá todos pudieran venir a estudiar acá, son 4 años realmente una labor importante la que hace el fútbol chileno en esa institución, de la cual estudié y después me fui a Venezuela, donde hice gran parte de mi carrera y
y en el Caracas Fútbol Club, uno de los clubes más grandes que tiene Venezuela, y ahí llegué como gerente deportivo, como coordinador deportivo con todas las menores. Llegué y me encontré con un club, una institución enorme, que no tenía planificación, no tenía una serie de cosas que hacían falta. Entonces la traté de imponer un poco, digo imponer porque no existía, entonces era algo difícil de que la gente creyera un poco en eso. Y en base a eso fueron varios años donde se siguieron líneas de trabajo y contento, formamos un equipo de trabajo, constantemente formamos muchos profesionales que salieron de ahí como técnicos y como jugadores, y contento ver muchos de ellos en la selección de Venezuela ahora, jugando Copa Libertadores, en varios clubes internacionales, y, y bueno, es un trabajo arduo que se hizo. Logramos conseguir varios objetivos que se lograron. Excelente, excelente. Realmente es algo diferente prácticamente. Aquí han pasado directores técnicos, han pasado jugadores, pero realmente el poder dar una filosofía a un club es completamente diferente. Y tú lo fuiste a hacer allá al Caracas FC, allá en Venezuela, donde sí, empezaron a salir grandes jugadores y fueron esa base de la selección venezolana de fútbol, la famosa ya Vino Tinto, donde poco a poco ahí se está metiendo a esta carrera sudamericana donde pues sabemos quiénes son los grandes, pero realmente se necesita trabajar desde abajo y bueno, en tu caso, tú fuiste ahora sí que a evolucionar, a conocer y a dar ahora sí que tus enseñanzas para que pueda salir excelente ese proyecto. Sí, bueno, fue algo difícil porque como te digo, venía de Chile, donde el fútbol es totalmente distinto al de allá. Costó mucho, pero al final con trabajo se fueron convenciendo y con objetivos fuimos logrando muchas cosas. Y lo más importante es la capacitación constante que se le dio a estos entrenadores. Yo daba los cursos igual en la Federación de Venezuela, y esos cursos los replicaba en el Caracas semanalmente. Teníamos teórico, práctico, y eso era de la mano del coordinador, que se llama Cristiano, que estuvimos en esa, eh, como era la mano derecha del presidente del club, que creyó en el proyecto, y de verdad fue algo que no pensamos que iba a tener esa dimensión con respecto a los jugadores que conseguimos. Decirte algo, ahora está jugando uno, varios en la selección de Venezuela, los que salieron segundos en el Mundial Sub-20, como 7, 8 formaban parte de todo este proyecto, pequeño, entonces, y la mayoría están afuera ahora. Es algo que se fue creando, se organizó, no es que el talento no estaba, no es que las ganas de trabajar no estaban, sino que estructuró un poco, como tú dices, la filosofía del club, se le dio una filosofía a ese club que no la tenía en menores. El primer equipo sí lo tenía, pero en menores no había nada, no había una estructura de trabajo, no había un plan de trabajo. Entonces se formó eso, que fue algo muy bonito y gratificante. Me imagino que debe ser algo muy interesante realmente, pero quiero preguntarte algo, mi querido Francisco. El futbolista se siente arropado, se siente querido por la hinchada, se siente querido por la afición, es como el Superman ahora sí que de toda la afición, llámese niños, jóvenes, adultos, mujeres. El futbolista viene siendo, ahora sí, como te lo dije anteriormente, el Superman, es el héroe. El ego de los futbolistas está por encima de las nubes prácticamente. Y me imagino que cuando tienes a un grupo de esos grandes jugadores, realmente, ¿cómo poder llegar hacia ellos para poder implementar lo que tú quieres dar esa filosofía? ¿Cómo poderles explicar
a un futbolista, porque a veces piensan que por haber jugado fútbol ya se la saben de todas, y eso es completamente erróneo. Una cosa es ser futbolista y una cosa es ser director técnico. Y creo que te lo mencioné hace rato cuando estuvimos hablando por teléfono tú y yo. Sí, claro. Yo no sé absolutamente nada de parados técnicos y nada de eso, en su momento me lo dijeron, sí, claro, por supuesto, pero eso lo trabajamos en la semana y lo ejecutábamos el fin de semana y a la siguiente semana era otro tipo de cosa y así sucesivamente. Sí, bueno, se fue dando con trabajo y ellos se dan cuenta cuando tú siempre tienes una respuesta a lo que ellos necesitan. Es difícil, como tú dices, porque los jugadores, como a veces dice, cree que se las saben todas en ese aspecto, en el buen sentido de la palabra, porque Claro, de ellos depende esto, pero uno como entrenador tiene que convencer, y esa es la función del entrenador, convencer de lo que uno quiere. Y con trabajo y con resultados ellos se van dando cuenta, sin eso es difícil. Entonces, gracias al trabajo y a un trabajo en equipo, como te decía, también costó con los entrenadores porque muchos habían jugado a gran nivel también y creían en lo que ellos hacían, pero no sabían planificar, no sabían organizar. Entonces, esto les cayó del cielo también a ellos porque estructuraron su trabajo, los ayudó a crecer, a ser mejor, a usar un computador de repente, a planificar su clase un día antes, no llegar al lugar sin nada y decir, yo soñé anoche con este trabajo y voy a hacer este trabajo. No, hacíamos muchas mesas de trabajo en las cuales planificábamos y veíamos qué está pasando, en qué estamos fallando, videos de los partidos de los fines de semana, en qué está fallando el equipo, dónde tenemos que mejorar, y todo eso se hizo con muchas mesas de trabajo, eh, hasta en horarios que no correspondían, pero ese trabajo nos llevó a después consolidar algo que simplemente después nos teníamos que reunir pocas veces y ya sabíamos lo que queríamos. me imagino, es algo muy interesante, realmente, es muy interesante, pero vamos a hablar un poquito de eso, mi querido Francisco, y antes mandarles un saludo a Juan Harry, que nos manda saludos desde España, bueno, un fuerte abrazo a Juan Harry, gracias por estar acá con nosotros, y a mi amigo Edgar Martínez desde la Ciudad de México, que siempre puntual aquí está en nuestras transmisiones. Mi querido Francisco, el fútbol antiguo, y lo digo con todo respeto al fútbol moderno, se trabajaba de una... era diferente el trabajo, era completamente... no había formaciones, no había nada al muchacho, al chico, al joven, no se le llevaba por buen camino, prácticamente lo mandaban directamente al matadero, como le decimos vulgarmente, ¿no? O sea, lo tiraban directamente a probarse con el equipo titular Correcto. y obviamente en ese entonces te tenías que mostrar, pero si te mostrabas te iban a comer a patadas por el equipo titular y prohibido que le hagas una jugada de fantasía pues imagínate, al titular del equipo, o Sí, sea, era así o sea, como tú dices. exacto. Y tenías que patada calladito, ahora no. Exacto. Entonces, cómo poder llevar al muchacho ahora? A ese muchacho, en esa filosofía que tú nos hablas del fútbol, ¿cómo poderles decir cómo se trabaja en un club? ¿Cuáles son las características del club? Obviamente, me imagino que primero tienes que hablar con el profesor del primer equipo y así sucesivamente bajar para que tengan la misma filosofía, el mismo camino, el mismo andar. Sí, bueno, a veces es difícil, como tú dices, congeniar con el primer equipo, porque a mí me preguntaban, ¿hasta cuándo diriges tú? Trabajas tú hasta el domingo. Pero ¿cómo? Si pierdo, a lo mejor me voy, no sé, así es este trabajo. Entonces, en base a eso, pasan muchos directores técnicos. Entonces, cada quien viene con una idea de juego. Cuando yo estuve ahí, pasaron 4 directores técnicos y cada uno venía con una idea distinta. Entonces, era muy difícil congeniar. Y como dices tú, el tema de los egos, muchos de estos
entrenadores, de los que formamos parte todos nosotros, tienen una idea de trabajo que es muy distinta de repente cuando hay una estructura en un club consolidado. Entonces, a él se le contrata para resultados. Muchas veces, muchos de ellos no les interesaba la persona, les interesaba el resultado. Entonces, como otros, sí les interesaba un poco más las menores y sacaba mano de las menores. Pero hay un tema ahí con muchos entrenadores que llegan a primera división. Por ejemplo, uno de los entrenadores que estuvo en el club no tuvo buenos resultados, pero dijo, hice debutar a 20 jugadores. Sí, bien, hiciste debutar a 20 jugadores, pero no es lo normal. Suena bonito el titular, hiciste debutar a 20 jugadores, pero de esos 20 mataste a 15, porque los hiciste jugar una sola vez y no los jugaron más, nadie más. Es un trabajo sistemático. Entonces, ahí es que va la mano, donde tenemos que proteger. Lo vas a subir, pero no lo puedes dar de vuelta. Seguro, darle primero 5 minutos, 15, 20, y tenerlo todo un semestre, si no lo matamos. Muchos jugadores se perdieron porque muchos entrenadores piensan en el resultado. Entonces, y en el titular, debutó, este es el entrenador con que debuta y hace debutar más de 20 juveniles, pero los mata de repente. Entonces, ojo, esto es algo complicado donde tuvimos que lidiar y venían muchos rostros de equipos con las categorías menores. Querido Francisco, ¿cómo poder tener una filosofía de trabajo cuando ya no se le da posibilidades al joven? Bueno, hablando aquí en México es muy escaso realmente que le den la posibilidad a un joven. Es más fácil traer a un jugador de Argentina, de Chile, de Uruguay, Paraguay, de allá de esa zona de donde te encuentras tú, es más fácil traer a un muchacho de 18, 19 años. ¿Por qué? Porque el deportivo ya dejó de ser importante en los equipos de fútbol. No sé allá en Sudamérica, pero te lo digo honestamente, aquí en México es lo que pasa, ¿no? Es más fácil traer a un joven. Entonces, ¿cómo poder capacitar a un muchacho? ¿Cómo poderle decir, vas a trabajar de esta manera para poder ser el mejor? Más no el mejor del mundo, para que seas el mejor del grupo. Son muchas cosas completamente diferentes. Sí, claro, pasa por un tema, como tú dices, que de repente es un tema organizacional donde tienes que ponerte de acuerdo con el primer equipo. Y si no es así, eh, hay que imponer un poco el club si quiere jugar con juveniles o no, si le interesa el resultado o no. El caso del Caracas Fútbol Club, ayer jugó el miércoles, me siento contento. Yo creo que es un equipo muy joven, el mayor, un solo jugador de 23 años, después todos de 20, o sea, de 33 años, después todos de 24, 22, 20, 18, 17, ganaron en Colombia. Entonces te das cuenta que creyó en lo que en lo que se trató de implantar en ese momento, es darle cabida a los jóvenes. Si te fijas, el Caracas Fútbol Club tiene muy pocos extranjeros. Y ahí donde ayuda un país, no México en este caso, disculpa que te lo diga, que tiene una plaza de 9 extranjeros jugando. Venezuela tiene 4. Entonces, Chile hoy tiene 5. De 9 jugando, pero en Por cada eso, equipo hay como 15, ¿eh? imagínate. Entonces, Chile hoy tiene 5. Entonces, ayuda al entrenador a poder al club exige poder tener jugadores de recambio, porque no vas a tener extranjeros. Entonces eso es muy importante en un club, que un club tenga esa filosofía de trabajo, o sea, vamos a priorizar a este jugador o a este talento por encima de un extranjero, vamos a invertir, que le va a salir mucho más barato, quizás no va a tener resultados en el momento, pero sí en un futuro. Entonces está un poco eso, la mano de lo que quiere conseguir el club y el entrenador a quien contrate. Generalmente el entrenador es muy difícil que jueguen muchos juveniles porque quieren salvarse, quieren ganar plata, ahí está la plata, ganando y así alimenta a su familia. Pero de repente los clubes tienen que apostar un poco más en los entrenadores que formó de la manera que están trabajando y tratar de promocionarlos un poco más arriba, ya sea de asistente, donde haya una línea
donde eh, 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 absorban lo que tiene el técnico de paso y si pasa algo tratar de promover. Es como los juveniles, igual, pienso que debe ser de esa manera. ¿Cómo poder dejar algo que te apasiona mucho, como es la dirección técnica? Estuviste dirigiendo en Venezuela y de repente te vas, pero para enseñar a los que van a ser nuevos entrenadores de fútbol, allá precisamente en la Federación Chilena de Fútbol. Estamos hablando de que de la Federación Chilena de Fútbol es una de las más importantes de Sudamérica. ¿Cómo poder llegar, entrar y poder capacitar a esos exfutbolistas de renombre? Y me imagino que hay alguno que otro por allá que quiere triunfar siendo director técnico, que no se necesita realmente ser futbolista profesional para poder realizar tu sueño, si es en este caso director técnico. Claro, yo llego a Venezuela con la idea de trabajar en menores, que fue lo que hice por casi 10 años, y luego de ya haber establecido un sistema de trabajo donde ya estaba todo un poco más organizado, estructurado, me invitan a dirigir Primera División, que fui a dirigir Primera División que se llama el equipo Deportivo Petare. No me fue mal, luego de ahí me fui a Estados Unidos a hacer unos cursos, a mejorar un poco, a ver si podía también entrar en el fútbol de Estados Unidos. Y no se pudo, después el equipo baja a segunda, me llaman nuevamente, voy a dirigir al equipo, se sube y bueno, ya después viene el tema de la calidad de vida en Venezuela, donde yo tuve un secuestro, imagínate, en Venezuela no habían medicinas, es un mundo paralelo el del fútbol, porque a lo mejor te pagan bien en el fútbol, pero sales del fútbol, no tienes seguridad, no hay agua, no hay luz, no hay muchas cosas que realmente no lo compras con la plata y la calidad de vida de tus hijos tampoco. Entonces decidí venir a Chile y como yo estudié en la INAF, apenas llegué me llamó el director de la carrera y me hizo formar parte de ellos y contento porque te nutres más. Este ha sido un año de conocimiento, de más experiencias, de compartir más, de aprender más. Yo no tengo la verdad en el fútbol, nadie la tiene, yo creo, pero sí sacas de cada persona algo positivo y también negativo para no cometer los errores que tiene. El fútbol evoluciona día tras día, día tras día. Cada vez, antiguamente, pues se jugaba el clásico 4-4-2 y punto. Totalmente. No había otro sistema de juego más que el 4-4-2 y tal Sí, vez de la media cancha para arriba, a lo mejor podías medio hacer algo si tenías al jugador desequilibrante, el que te podía romper el sistema del otro equipo, que valga la redundancia, era el mismo 4-4-2. Entonces ese era algo igualitario prácticamente. Actualmente, querido Francisco, ya no hay eh, el famoso 10, ya no hay los defensas laterales, actualmente ya se les conoce como carrileros, ya sí, correcto. son, ya no hay ese jugador que era el enganche prácticamente del equipo, el que se movía de la parte de adelante hacia arriba, casi ya no hay realmente, ya está muy... eh, Centrodelantero, pocos también. sí, también, ya cada jugador, ya actualmente, Ya es muy difícil conseguir un 9 de un 9 área, nato, un 9 nato. claro. Pero a lo que voy es de que ya es tan complejo ahorita la dirección técnica, porque ya cada entrenador busca que tu jugador al que quieres contratar sea polifuncional, que te juegue Claro, 3 4 hasta 5 posiciones si es necesario. ¿Por qué? Porque ahí es donde se basa todo este sistema y realmente ya hay sistemas que líneas de 5 que líneas de 3 que vamos a jugar con dos contenciones y vamos a jugar ahora que el delantero ficticio y que nuestros carrileros
son eran nuestros medios ofensivos. Esos medios ofensivos, tanto el derecho como el izquierdo, que de la media cancha hacia arriba, ahora es toda esa lateral prácticamente es de un defensa, el carrilero que se le llama, son los que van, vienen, van y vienen, van y vienen. O sea, el fútbol ya está tan modernizado todo pues obviamente que ya para un director técnico es difícil. Me imagino que para un jugador también. Sí, totalmente. Mira, yo tuve la experiencia de trabajar en el Caracas Fútbol Club muchos años en menores, a cargo de todas las menores, y una de las cosas, que bueno tocaste el tema, era tratar de conseguir jugadores polifuncionales, por lo que tú estás diciendo, por lo mismo que estás diciendo. Entonces, desde pequeño tratábamos que todos los jugadores entraran a cada posición eh, en distintos partidos, desde pequeñitos, que fueran conociendo el puesto, y eso nos dio muchos resultados. Una de las categorías que yo dirigí, sub-14, tenía el portero que hoy en día es el portero de la selección de Venezuela, que se llama Wilker Fariñas, está en Francia ahora, actualmente jugó en Colombia y después en Francia. Lo hacíamos jugar porque él tenía deficiencia para jugar con los, y lo poníamos de delantero. Primer tiempo lo poníamos de portero y segundo tiempo de delantero. Y mejoró mucho, mejoró mucho. Fuimos muy criticados por haber hecho eso, pero después el tiempo nos dio la razón. Uno de los porteros que está mejor considerado en Latinoamérica, tiene buen juego de pie, tiene un juego aéreo espectacular y muchas veces ganamos partidos por goles de él. Eh, Táctica fija, saltaba más que todos, nos hacía goles de cabeza, entonces no era que lo queríamos sacar de la posición de portero, sino que queríamos mejorar algo en él que nos dábamos cuenta que estaba faltando. Y bueno, después empezamos a trabajar con los espacios individuales de interacción, que es el espacio real que tiene un jugador en el terreno de juego, y en base a eso hacíamos trabajos en cancha, o analítico y sintético, donde podíamos mejorar en cada jugador lo que queríamos. Entonces, conseguíamos muchos jugadores polifuncionales. En el caso de los laterales, nos costaba mucho conseguir un lateral de ida y vuelta, de ida y vuelta. Y haciendo estos cambios nos dábamos cuenta que teníamos laterales que no sabíamos que estaban. Entonces, de ahí se fue formando todo esto que te estoy comentando. En la MLS hay un jugador que se llama Joseph Martínez, que juega de delantero. También lo tuvimos, y uno de estos jugadores que destaca, que hace goles por todos lados, y lo teníamos jugando en otra posición. Después lo pusimos adelante y bueno, hizo goles como quiso, pero no lo queríamos poner adelante porque era muy bajo y no eran las características que buscamos. Pero fuimos encontrando jugadores donde no los habían. Entonces, algo que se implementó después desde el fútbol base de las categorías menores, donde fuimos mejorando mucho en todo. Y bueno, como te digo, hoy en día la mayoría de esa sub-20 que salió segunda formó parte de todo este proceso donde todos eran polifuncionales, la mayoría. El lateral izquierdo, que fue esa selección, lo teníamos jugando de medio, porque era un tipo muy interesante, y después descubrimos que era lateral izquierdo. Entonces, y por el medio lo hacía espectacular, pero era mejor de lateral. Entonces, bueno, así, de esa manera fuimos cosechando y concretando muchas cosas donde pudimos salir adelante en todo lo que te estoy diciendo. Esto me queda claro que es un proyecto que engloba muchas cosas, muchas posiciones y sobre todo una muy importante, importantísima en todas las disciplinas, que viene siendo la condición física. Para que tú puedas realizar realmente ese trabajo, lo que tú me estás comentando, esa filosofía futbolística, tienes que contar realmente con un excelente preparador físico. Sobre todo en esta nueva modernidad donde el jugador es polifuncional. Cuando uno no está preparado, antiguamente no había jugadores de mucho fondo, y me incluyo,
no era yo un jugador de ir y venir, o iba y me quedaba y caminaba regresando, pero ese constante no estaba en mí, pero en ese entonces se permitía, el fútbol lo permitía. Actualmente, si a mí me dicen, actualmente yo, 18 años en este fútbol moderno, con mis condiciones, no hubiese yo jugado fútbol profesional, obviamente. Claro, sí, como tú dices, todo es un equipo de trabajo. Había un preparador físico que estaba muy preparado, en el cual participaba de todo esto, el cual también había sido futbolista y se dedicó a la preparación física. Y tenía claro que él iba a ser preparador físico. Que hay muchos preparadores físicos que en el camino también quieren ser entrenadores. Él fue futbolista, se llama Miguel Cordero, tenía una estructura de trabajo espectacular, muy preparado, donde yo siempre lo elogio, pero tenía esa virtud, pero también tenía defectos, donde nos ganan los argentinos, los uruguayos, donde este tenía toda la preparación que no tenía el argentino, pero el argentino tenía toda la motivación que no tenía él. Entonces, por ejemplo, el argentino antes de un partido, un preparador físico, la mayoría, o uruguayo de los que yo he conocido, te dejan el jugador acá arriba antes del partido. Salen a matar a la cancha. Entonces, él no tenía más sabiduría que todos ellos, pero no te llegaba con el jugador aquí siempre. Estaba por acá abajo. Su manera de motivación era más de castigo, más de pero para trabajar era un fenómeno, para estructurar era un fenómeno. Ahora, lo que le hacía falta, nosotros lo sabíamos, y él también, que es lo bueno, que lo reconocía, y adaptaba a otra persona, que precisamente un argentino, donde él entraba en esa parte y motivaba más. Entonces, eh, ahí hay una gran diferencia, tienes que saber conformar bien eh, los equipos de trabajo, pero como tú dices, en las menores le sacaba, pero lo mejor a cada jugador. Los equipos todos del Caracas terminaban corriendo, los demás terminaron todos caminando. Entonces sacamos gran parte de lo que estamos hablando en base a su trabajo, al trabajo que él hizo. Perfecto, perfecto. Ya se va a dormir nuestro querido amigo La Ardilla, que se encuentra allá en Madrid, España. Bueno, sí, ya es tardísimo allá. O sea, aquí Sí, son claro. allí son creo que las 3, 4 de la mañana y La Ardilla está desvelado viendo leyendas del deporte. Gracias, Ardilla, que pases muy buenas noches. Y mi querido Francisco, realmente sí, tiene que haber todo un equipo de trabajo. Realmente el poder llegar al futbolista también, y aparte del conocimiento para poder dirigir, aparte de que tengas que tener un buen preparador físico, también hace falta la parte de la psicología deportiva, que a veces, muchas de las veces, no pasa, no hay en los equipos de fútbol. Bueno, vamos a ver qué pasó con la ardilla, perdón, con Francisco. Se fue la luz acá. Estábamos hablando de la luz que se va en Venezuela. ¿En dónde estás? ¿Estás en Venezuela o estás en Chile? No sé si me escuchaste la pregunta que te hice, Francisco. Disculpa, no se escuchó, justo se cortó la luz. Ok, te hablaba de un buen estratega, de un buen funcionamiento táctico, de un buen funcionamiento técnico en el caso de la condición física. Realmente, hasta allá prácticamente vamos bien, pero hay algo muy importante también que esto es fundamental en jugador de fútbol o en cualquier disciplina, que es la psicología deportiva. Correcto, sí. Sí, bueno, como tú lo dices también, es fundamental. Había un psicólogo que se llama Jimmy Requena, con el cual siempre estoy en contacto. De hecho, cuando estoy dando los cursos aquí en la federación, le pedí alguna asesoría y ayuda.
porque es como tú dices, en base a su trabajo también, como es un gran equipo de trabajo, descubrimos que muchos jugadores estaban para jugar en primera división, cuando el técnico no los quería. Uno de los casos es Reiner Castro, que está precisamente jugando aquí en Chile. Eh, eh, en base al trabajo que él hacía, un trabajo psicológico, un trabajo también con medidas, nos dábamos cuenta que este jugador estaba siempre al límite de sus pulsaciones con respecto a los demás y él todavía le quedaba por subir. Entonces, el psicólogo se da cuenta de todo esto, donde va más al roce, donde va más al choque, donde tiene más llegada. Entonces, el psicólogo se da cuenta en base a su trabajo también que tiene y lo trata de meter con nosotros en el primer equipo. Entonces apoyamos al psicólogo y al final el jugador salió goleador de primera de esa temporada, siendo un juvenil, se logra vender afuera. Entonces él siempre estuvo de la mano de esos jugadores que estamos hablando y es muy importante el trabajo de él. Entonces había una confianza en el equipo de trabajo, en lo que tú me decías, en lo que él me decía, confiábamos en todo lo que nosotros hablábamos. Entonces, sin eso no hubiese podido hacer nada de lo que yo estoy haciendo. Detrás del trabajo que yo hice de planificación, no hubiese hecho nada sin el preparador físico, sin el psicólogo, sin los propios entrenadores que están en cada categoría. Con esto te quiero decir que no, con una sola persona no haces nada, tienes que estar trabajando con la gente adecuada. Y es muy difícil conseguirlo. Afortunadamente en ese trabajo se dio todo y salió muy bien. ¿Qué pasaría, mi querido Francisco, si suena el teléfono y te llaman para volver a dirigir un equipo de primera división? Me llamaron para dirigir en Venezuela, pero no están las condiciones ya en Venezuela. Por eso mi idea de viajar a México es porque mi esposa tiene familia allá y creo que México es un país que siempre me ha motivado y que nunca he entendido por qué teniendo tantos jugadores y tanto población no sacan más jugadores, poniendo el caso de Uruguay y México. Uruguay es, no sé, demasiado pequeño al lado de México y mira la cantidad de jugadores que hay. Sí, bueno, Me gustaría saber si es un trabajo de base. Ya con decirme que hay 9 extranjeros en los primeros equipos, ya es difícil, va a ser muy difícil y viene un trabajo muy difícil a menos que haya, como tú dices, un presidente, un club que apueste un poco más a lo nacional y a los jóvenes. sí, realmente cuando llegues a México te darás cuenta lo que hemos hablado por teléfono. Sí, desafortunadamente son 9 en la cancha, más aparte de los que tienen en la nómina, más aparte de los que están en fuerzas básicas. Y prácticamente el mexicano tampoco tiene esa hambre que tiene el argentino, el chileno, el brasileño, uruguayo, eh, ecuatoriano, boliviano, peruano, los de Sudamérica. Los sudamericanos tienen esa hambre de triunfar, de querer salir. ¿Por qué? Por muchas opciones, muchas razones también. No hay buena paga en todos esos países y México paga como si estuviesen en Europa. Esa es una de la Sí, realidad. se ve que pagan, por lo que he escuchado, muy bien. Tengo grandes amigos que han jugado allá, el caso de Chimagol, que te comentaba la otra vez que, que le fue muy bien en México y el pago y el trato fue, como tú dices, como que si estuviera en Europa. Entonces, Claro. Bueno, el- yo te lo digo tan fácil en este momento. Antiguamente había referentes en los equipos de fútbol y hablo de referentes mexicanos. sí, Obviamente, totalmente. obviamente también habían extranjeros de gran calidad, de muy buenos. Ayer, por ejemplo, tuve a Alex Aguinaga, jugadorazo, Jugadorazo, sí. Sergio Ratón Zárate, y bueno, y así, También. un sinfín de jugadores que han venido como extranjeros y han dado la nota, ¿no?
pero como mexicanos habían jugadores que tú decías, juega con este, juega con aquello, sí, sí me acuerdo de él, claro, por supuesto, claro. Actualmente la nueva era, desconozco, y lo digo con toda la pena, desconozco quién juega inclusive con el equipo más popular, con las Chivas o la América, o no sé, no hay alguien que diga, yo estoy acá. Hablo del nacional. Extranjeros, pues hay tantos extranjeros que ya ni sabes quién es quién, ya no sabes si de repente besas el escudo y a la siguiente temporada ya estás en otro equipo besando el otro escudo. Entonces ya no se sabe quién es quién, y como no hicieron mucho ruido, de repente llega Pérez, que es de nacionalidad colombiana, pero de repente llega Pérez, que es nacionalidad chilena, y tú piensas que es el mismo Pérez que estaba Claro. en la primera etapa, pero es el Pérez que yo mencionaba ya está en otro equipo. Entonces, ya todo esto ya cambió. Entonces, sí, eso es un problema para el nacional, porque ¿cómo lo proyectas? ¿Cómo poder proyectar a un nacional? Sí, totalmente con lo que me estás diciendo, totalmente de acuerdo. A escuchar hablar de un jugador mexicano era antes, como tú dices, había muchos referentes. Eh, bueno, sin ir más lejos, el Rafa, jugadorazo. eh, yo era pequeño y Hugo Sánchez era impresionante lo que hacía. Eh, pero bueno, son cosas que el mismo fútbol mexicano ha ido buscando con esto que estamos hablando, con no darle cabida a lo racional, al trabajo que debe haber. Y eso quiere decir también que no apuesta mucho al trabajo de base o no sé cómo está el trabajo en base. Yo sé que hay muy buenos profesionales en México, pero el tema es, como tú dices, trabajas y vas a traer un extranjero, hay muchas frustraciones, no hay cabida para el fútbol. Te, No hay un te- ¡Ay! respeto. Ya llegó la luz. Llegó la luz allá en Chile, y bueno, ya O sea, aquí eh, patrias, allá en México también había, hace poco, pero las fiestas hace patrias. poco, sí, por cierto, mil disculpas, quiero felicitarte por las fiestas patrias chilenas, realmente te felicito, y felicitar a todos los hermanos chilenos que hoy celebran su Día de la Independencia. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde México. Y bueno, y sí, me comentas, estás a punto ya de tomar tu vuelo hacia México, y con ese proyecto que realmente es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto muy bueno. Realmente yo no había escuchado de un proyecto similar al tuyo, aquí en México. Probablemente lo habré escuchado en algún momento allá en Estados Unidos, cuando estábamos en pañales allá, ¿no? En la cuestión del soccer, Sí. pero obviamente me imagino que las cosas funcionaron bastante bien, y ojalá que aquí en México se llegue a dar la oportunidad, y sobre todo que producir esos grandes jugadores, que es lo que realmente esa es tu meta. Sí, la idea de ir a México es un poco hacer lo que ya hice en el Caracas, que a mi pensar, si lo logré hacer con una estructura de trabajo organizada en el Caracas Fútbol Club, del cual salieron todos los jugadores que hemos hablado, creo que en México sería mucho mejor por la cultura deportiva del mexicano. La cultura deportiva del mexicano hacia el fútbol es distinta a la del venezolano, incluso a la del mismo chileno. El mexicano le gusta mucho el fútbol, creo que es el deporte número uno. Después viene el béisbol, no sé si también he escuchado mucho que juegan mucho béisbol, no soy muy mucho en la materia, pero sí creo que México tiene con qué y puede conseguir muchas cosas. Hay, tiene que haber mucho talento perdido. Y hay que Sí, convencer, nuestra tarea es convencer y convencer
a los directivos, convencer a los mismos entrenadores de los primeros equipos a apostar al talento nacional, al producto nacional, el cual sin duda alguna no lo va a dejar mal y va a hacer que México crezca un poco más. Claro, se va a perder porque esas grandes figuras que trae México, creo que por ahí va la cosa, grandes figuras para poder tener más mercado y ser mejor tirado, eh, pero, pero tenía. Vamos a esperar que regrese. Tenía yo un pequeño problema con la internet y ahorita regresamos otra vez con él. Desafortunadamente se le fue la electricidad, pero ya en cualquier momento se debe estar restableciendo el módem y es por eso que se fue en este momento la internet. Y ahorita regresamos con él una vez más. Estamos hablando con el entrenador chileno de fútbol, Francisco Núñez, que siempre amablemente nos da la nota. Aquí está ya con nosotros. Problemas técnicos con la internet, suele pasar, Sí, no hay ningún problema. Y bueno, estábamos hablando precisamente de esa transformación que te gustaría poder proyectar en algún equipo profesional de aquí de la Liga Mexicana MX. sí, pienso que tengo que convencer muchas cosas de lo que tú me estás comentando, pero sí se puede, yo lo he hecho y te decía anteriormente, ¿cuántos chicharitos se han perdido en México? ¿Cuántos Rafa se han perdido en México por todo esto que estamos hablando? O sea, eso significa que hay talento y no te estoy hablando que han jugado en equipos menores, sino que han jugado en los grandes equipos al mejor nivel. Entonces, eso te habla que es un país que tiene tanta población y que no se están haciendo algunas cosas bien y que se pueden hacer mejor. ¿Cómo poder convencer a una institución que ha estado ahora sí que eh, montada en su caballo, como decimos acá, y hacer lo de siempre? ¿Cómo poder convencer a un directivo, mi querido Francisco? Bueno, primordial para convencer a un directivo es los resultados, formar chicos ganadores desde pequeños, formar equipos ganadores y que lo que hagan ellos sea como lo mejor que ellos pueden ver. Con esto te quiero decir es que el juego que ellos realicen se vea que es un juego asociado y que hay una filosofía y que hay un trabajo detrás y en base a eso todas las categorías siguen una línea. O sea, en el fondo tú vas a ir a ver a un equipo en el cual es competitivo, incluso con menor edad que los de los otros equipos, porque apostamos un poco también a jugar con menos edad en el Caracas Fútbol Club y nos fue muy bien y estábamos siempre a la altura de los otros equipos. Entonces, creo que, creo que por ahí va la mano, encantar y dar un poco al directivo y que se dé cuenta de que el producto que tiene es mejor que el que está afuera. ¿Conoces un poco la idiosincrasia mexicana, ya que estás a punto de tomar tu vuelo hacia México? Sí, he tenido conversaciones con amigos, con varias personas y lo que he tratado, o sea, lo que he investigado es que el mexicano también es un poco nacionalista para sus cosas. Entonces, a veces cuesta un poco que escuchen de repente en algunas cosas, pero no es malo, en cada país pasa eso. Eh, Creo que cada país tiene su forma de ver, de ver las cosas, pero siento que si yo logro convencer, voy a sacar muy, muy buen provecho de lo que estamos hablando. Yo pienso, bueno, lo afirmo, lo creo fervientemente, de que el peor enemigo de un mexicano es el propio mexicano. Y aquí se le abren las puertas muy fácilmente al extranjero. Y realmente si tú vienes con esa
proyección, con esas ganas de poder realizar las cosas como te sucedió allá en Venezuela, seguramente vas a obtener éxito, vas a lograr tus objetivos porque la tienes fácil prácticamente en eso, ¿no? Si fueras mexicano, te diría, ni lo intentes, compadre, porque te van a cerrar las puertas, porque conozco la idiosincrasia que hay acá. La ventaja es de que eres extranjero, vienes con una filosofía, algo que ha rendido frutos en el pasado, tienes con qué demostrar, entonces obviamente eso te va a valer mucho, eso te va a valer mucho y sobre todo que pues, vienes de Chile, donde es, aquí en México es, muchos chilenos han llegado y han puesto en nombre en alto esa bandera tricolor y realmente las tienen, aquí las puertas abiertas las tienen muy, pero muy abiertas las tienen el extranjero, mi querido Francisco, así que no Sí, tienes por qué preocuparte en ese aspecto. por ahí hay un dicho que dice, nadie es profeta en su tierra. Es algo muy cierto. Pero siento que con el trabajo que se realice, siempre tiene que haber producto nacional. O sea, la idea de este proyecto, de este trabajo, es capacitar al mexicano, capacitar a esos grandes talentos mexicanos que hay, no solo como jugadores, sino como entrenadores, y darles un camino, una estructura, guiarlos, no decir todo, porque ya lo tienen todo, seguramente, como te decía, yo llegué al Caracas y había entrenadores que no sabían usar una computadora, pero en la cancha tenían una voz de mando, y tenían una forma de trabajar y lo seguían y convencían, que es lo más importante que tiene que tener un entrenador, y estas personas lo hacían. Les faltaba esta otra parte y los capacitamos en esta otra parte y bueno, muchos están dirigiendo primera división. Muchos se fueron desde ahí a dirigir primera división. Entonces esa es la idea, no solo capacitar a los jugadores, sino a los entrenadores mexicanos, eh, porque sin eso no se puede. O sea, una persona no hace todo esto. Tienes que tener muchas personas eh, que, que lo logren hacer y si van superándose y van a primeros equipos y dirigen primera división, mejor. Eh, es como una seguidilla, como ampliando lo que estoy diciendo. Como van a haber más entrenadores de repente menos capacitados. La idea de esto es que todos estén capacitados y preparados para el trabajo. Hay muchos, Realmente, no, hay muchos entrenadores que esconden mucho la forma de trabajar, los conceptos, por miedo a muchas cosas, ¿no? Al contrario, que tiene que ser todo transparente, tenemos que formar. Si formamos buenos entrenadores, el fútbol mexicano va a mejorar. sí, bueno, esa es una idea muy errónea cuando directores técnicos mexicanos inclusive viajan a la Argentina, viajan a Inglaterra, a España a codearse y ver los entrenamientos de los equipos y ahí se les deja sin ningún tipo de problema. Se les permite la entrada, ellos hacen sus apuntes, obviamente hay ese lazo, ¿no? Donde puedas intercambiar algunos puntos de vista con el entrenador en turno, ¿no? Ya sea del Tottenham, ya sea del Real Madrid, Atlético de Madrid. En su momento estuvo Pochettino, actualmente está en el Atlético de Madrid el argentino Diego Simeone, donde pues aquí han estado entrenadores que me lo han dicho, he ido a ver entrenamientos con ellos, son amigos personales y bueno, y por una parte, pero desgraciadamente tú vas y te capacitas y quieres hacer las cosas bien, pero por el otro lado llegan tal vez otro entrenador que pues no pasa nada, pero lo que le hacen un daño al fútbol a veces, entre comillas, yo no sé cómo podría llamarlo esto, son los promotores. A veces te traen a alguien o tú ya tienes apalabrado el promotor con el presidente del club, se mueve mucho. El fútbol últimamente se ha visto de que está involucrado mucha gente, mucho dinero de por medio realmente. Y es complicado, Francisco, es muy complicado. Sí, claro.
Así, pero no es solo en México, eso pasa en todas partes, pasa en todos los países. Es algo que, como en Venezuela le dicen la palanca, aquí le dicen el pituto, en México no sé cómo se dirá, pero, Palanca pero, también. pero eso pasa, eso pasa. Pero yo creo que las personas que entran de esa manera no tienen cómo sostenerlo, si no tienen un trabajo o algo estructurado por detrás. Creo que esas personas a veces son inteligentes y se rodean de las personas que están capacitadas. Hay muchos entrenadores que te puedo nombrar. Yo cuando estudié acá iba a la Universidad de Chile, ese es el club que me gusta acá, y estaba Miguel Ángel Russo, hoy entrenador de Boca Juniors, por hacerte un comentario. Yo iba a todos los entrenamientos de él a ver la práctica, fui varias veces, eh, y lo vi muy pocas veces en la cancha. Llegaba, se tomaba un café, hablaba con los jugadores y se iba, y trabajaba sus asistentes. Y ese equipo llegó a casi semifinales de Copa Libertadores. Mira dónde está Russo y esa es su manera de trabajar. Él convence de otra manera, pero tiene un cuerpo técnico que trabaja si no está él. Claro. Y la unión que tienen es tan grande. Y cuando llega él, dice dos o tres cosas, los jugadores la creen y listo. Listo. Pero el tipo es inteligente porque se rodea de gente capacitada. Por supuesto. Entonces, mira dónde está ahora el Ruso. En Boca, ganó ayer eh, a Paraguay. Paraguay, salió campeón y no es un tipo que trabaja en la cancha, yo te lo dije, yo lo vi mucho tiempo. No sé cómo estará ahora, pero con lo que hacía, tenía revolucionado el fútbol chileno y a la Universidad de Chile consiguió muy buenos resultados acá y sin mucho trabajo, pero un equipo que tenía atrás de trabajo. Sí, realmente correcto, ¿sí? Tienes que buscar y ser inteligente a la hora de trabajar. Mi querido Francisco, tanto que lo hemos platicado, ya ves, cuando hablamos de fútbol el tiempo vuela, el tiempo Sí, pasa claro. rapidísimo y te quiero agradecer la oportunidad de conversar con nosotros. Seguramente cuando estés en México, seguramente los vamos a ver y podernos darnos un fuerte abrazo. Agradecerte por esta oportunidad, por tu gran apoyo que nos has dado también en otros aspectos que tú sabes cuáles son. Agradecido eternamente contigo, mi querido Francisco. Igual, gracias Hugo por la oportunidad y hablar de fútbol, igual muy entretenido, sobre todo en esta época que uno está en la casa y aprendes de cada cosa que tú dices, de cada cosa que alguien comenta, es un constante aprendizaje. Así que muchas gracias y te agradezco y claro que nos vamos a ver en México y ojalá podamos de repente trabajar juntos, quién sabe. Pues ojalá, en lo que yo pueda, con muchísimo gusto, mi querido Francisco Núñez. Y bueno, amigos, quiero agradecerles a todos, a los que estuvieron presentes, a los que van a estar viendo también el video, porque aquí se queda en la red. Agradecerles su preferencia, agradecerles siempre el apoyo que nos dan. Hay poco a poco estamos sumando más seguidores, que es lo que queremos, pero bueno, ojalá que podamos llegar a muchísimos más. Mi nombre es Hugo Rosas. Hoy nos dirigimos hasta Chile a hablar con el entrenador de fútbol Francisco Núñez en Leyendas del Deporte, haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Chau Hugo. Saludos. Saludos.